Muy buenos días, buenas tardes hermanos queridos. Estamos en nuestra versión de culto online en este día domingo, primer domingo del mes de julio. Hoy día en la mañana tuvimos un precioso culto presencial en donde servimos cena y como siempre decimos, le invitamos a que si es posible para usted, no se pierda nunca el culto presencial, no se pierda nunca la presencialidad. Realmente necesitamos de la comunión con la hermandad, necesitamos recibir palabras, necesitamos adorar, necesitamos alabar a nuestro Señor. Así que siempre va a estar cordialmente invitado a que de una u otra forma pueda acompañarnos. Y si no puede por alguna razón, porque está enfermo, porque está muy lejos, aquí va también un trozo de la Escritura para que usted pueda también nutrirse de buena manera. Recuerden los avisos, el día jueves tenemos nuestra reunión de Conectados con la Oración. No se olvide estar pidiendo, agradeciendo, estar siempre conectándose con la iglesia. Es toda una iglesia orando por cada una de las peticiones que ahí son vertidas. Así que esté mandando sus peticiones, queremos estar orando por cada uno de sus necesidades, de sus agradecimientos, lo que sea. Por supuesto, durante toda la semana nuestros devocionales, le invitamos a que desde las 6 de la mañana pueda estar viendo nuestros devocionales también, una porción de la Escritura diaria para poder nutrirse de igual manera, no se lo pierda. Siempre es bueno poder nutrirse durante el día, partir bien el día. Yo soy partidario de la mañana, no lo puede hacer en la mañana con la tarde, pero es bueno levantarse temprano o un poco antes de lo necesario y así poder tener un trozo con la Escritura, tener un momento de oración para subirnos a este mundo, ¿cierto?, de laboral, de crianza y todas las cosas que nos tocan siempre estar viviendo. Y por supuesto el próximo domingo, culto online. No tenemos culto presencial, culto online el próximo domingo, así que cordialmente invitado también a que pueda participar con nosotros. Hace 2 domingos atrás, cuando compartí en la versión online, cuando me tocó compartir, prediqué de Lucas capítulo 16, versículo 13, cuando dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y hablábamos un poco de que no podemos servir a 2 señores, no podemos tener a 2 personas con las cuales podamos, o 2 cosas que podamos adorar. No podemos tener 2 jefes, es muy difícil, digamos. Y acá habla de Dios y de las riquezas. Y hablábamos un poco de qué son nuestras riquezas. Y quizás las riquezas tienen que ver con las cosas que hemos adquirido o que hemos recibido externamente. La riqueza puede ser literalmente dinero, puede ser una empresa, puede ser un vehículo, puede ser una casa. Pero también las riquezas pueden ser nuestros hijos, las riquezas pueden ser nuestros conocimientos. Y hoy día quiero detenerme un poco en eso. Quiero detenerme en los conocimientos que tenemos, en las formas que tenemos, porque muchas veces tenemos nuestra forma y nuestros sistemas como un Señor, como alguien a quien hay que seguir y como alguien que hay que adorar por sobre lo que Dios pueda estar diciendo respecto a un punto determinado. Y eso es algo que de otra forma creo que debemos ponerle bastante atención. En el versículo 15 dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios, dice, conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Padre amado, te pido que bendigas esta palabra que vamos a compartir, Señor, que tú unjas mis labios si hemos cometido alguna falta. Te pedimos perdón, Señor, y también te pedimos que cada uno de los oyentes prepare sus corazones para poder recibir esta tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Me llama la atención acá, en el versículo 15, que de una u otra manera dice que Dios, en la segunda parte dice que Dios conoce los corazones, ¿ya? Dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y aquí está hablando de las riquezas. Y si analizamos un poco el mundo en el cual estamos viviendo, si analizamos un poco las leyes que se están dictando, la forma de pensar que se está implantando también, en donde cada uno tiene muchos derechos, cada uno tiene un pensamiento propio, pero que yo creo que es lícito que cada uno pueda pensar o creer de determinada manera y forma. El problema es que estamos hoy día en un mundo en donde yo tengo que imponer mi forma de pensar a otros.
Y dice, porque lo que los hombres tienen por sublime. Entonces, yo tengo por sublime un cierto pensamiento, yo tengo como más alto concepto, un cierto pensamiento, una cierta manera, y quiero imponerle al resto cómo eso debe ser. El problema que dice acá, dice, delante de Dios es abominación. Entonces, hay muchas cosas que vamos a tener los seres humanos por sublime, como norma, como algo que no se puede mover. Y dice que ante los ojos de Dios es abominación. Entonces, a Dios no le gusta eso. Y hoy día hay muchos pensamientos, desde, por ejemplo, lo que debiéramos trabajar. Yo me encantaría siempre trabajar menos y ganar más, por supuesto. Eso, ¿quién quizás no quisiera desear algo por el estilo? Sin embargo, hoy día vamos retrocediendo en las cantidades de horas, y si nos vamos a lo que dice estrictamente la Escritura, sin perjuicio de no ir, no estoy diciendo que tengamos que ir en contra de estas leyes, pero la palabra habla de trabajar 6 días y descansar 1. Yo, por ejemplo, me pregunto, si yo necesito más economía y por ley me están diciendo que en mi trabajo debo trabajar menos, entonces te está quedando más tiempo. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo? Porque ante los ojos de Dios podríamos seguir trabajando. Y a veces pedimos más economía y cuando el Señor nos da más trabajo, nos quejamos porque es más trabajo. Y quizás deberíamos estar agradecidos cada vez que Dios nos da una oportunidad de trabajar un poquitito más. Y no solamente en lo laboral. Digo, si hoy día trabajamos de lunes a viernes, ¿qué hacemos los sábados? Descansamos. ¿Qué hacemos los domingos? Descansamos. ¿Qué hacemos? El descanso en Dios tiene que ver con buscar a Dios. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, tenemos algo que nosotros como en forma sublime, no, es que hay que descansar, es que mi tiempo, es que la familia, es que los amigos, es que el cumpleaños, es que la misa de recuerdo de tal persona, y tenemos eso por sublime. Y dice, Dios lo tiene por abominación. Y tenemos que poner cuidado con eso. El fin de semana pasado, en nuestra iglesia, tuvimos nuevamente la escuela bíblica de vacaciones para los niños. Y fueron bellos instantes en donde los niños, por un lado, estaban siendo instruidos, pero por otro lado, de igual manera, los padres estaban siendo instruidos. Los padres estaban siendo capacitados para la crianza de hoy en día, que ya no es lo mismo de hace 10, 15, 20, 50 años atrás. Los tiempos van cambiando, las estrategias del enemigo van cambiando y debemos estar atentos a lo que Dios dice, cómo debemos criar. Y la pregunta sería, ¿qué tan sublime tengo yo mi forma de criar? Hay cosas que no son sanas para los niños, hay formas, y hoy día nos hemos convertido en amigos de nuestros hijos y no somos padres y no guiamos, no disciplinamos. Y no estoy hablando de la disciplina necesariamente correctiva, de tener que azotar, pese a que la Biblia lo menciona. Estoy hablando de la disciplina, estoy hablando de que el niño sepa que no es no, y que también, hermano querido, déjeme decirle, nadie se debiera traumar porque le dicen que no. A mí no me gusta recibir un no por respuesta, y eso es algo quizás natural del ser humano, pero eso no quiere decir que porque a mí no me guste que me digan que no, me voy a enojar con cada persona que me diga que no, o voy a hacer una pataleta con cada persona que me diga que no, o voy a hacer un berrinche con cada persona que me diga que no. Entonces tenemos algo como sublime, no, es que yo quiero criar de esta determinada manera porque la psicología hoy día lo dice de tal forma, porque la psiquiatría lo dice de tal forma, porque esto y lo otro. Y digo, pero yo tengo por sublime mi forma de criar, pero no estoy tomando en cuenta la opinión de Dios. No estoy tomando en cuenta la opinión de Dios. Yo he contado en otras ocasiones que he compartido cuando viene una persona y me dice, Marcel, tengo tal y tal problema con esta persona porque dijo y hizo. Le dije, mira, la Biblia dice que debes ir y conversar con ella y enfrentar lo que ella dijo y decirle, ¿sabes qué? Mira, no me pareció esto. Es que no estoy de acuerdo con esa parte de la Escritura. Entonces digo, bueno, saquémosle la hoja a la Biblia. Bueno, hoy día tendríamos que hacer una edición de algo, pero no sé, tendremos que editar un PDF o editar la aplicación, no tengo idea, pero digo, bueno, entonces saquemos esa parte de la Biblia que no te gusta. No funciona así, no funciona así. Cuando
cuando Dios dice, Dios debe tener o debe inculcarnos a nosotros pensamientos sublimes, pero que vengan de lo alto, no algo que venga de la parte humana. Porque hoy día en cómo gobernar tenemos mucho de lo humano. A un hermano que se está presentando a concejal, estábamos compartiendo ahí en mi casa, nos estábamos tomando un café, y le decía, a propósito de lo que el pastor estaba compartiendo también de Daniel, y le empecé a leer un trozo del profeta Daniel. Y le digo, Daniel fue una persona que se dedicó a la política. Fue una persona que desde el comienzo de los tiempos del cautiverio fue hallado sabio delante de los reyes, y durante 3 reinados allá en Babilonia estuvo él cogobernando con el rey de turno. Y eso es algo que era un hebreo, era un prisionero. Sin embargo, su sabiduría, que venía de lo alto, era tan grande que de una u otra manera los reyes le pedían consejo a él y lo dejaron a cargo sobre todo el resto de los sabios. Es como hoy día podríamos decir, no sé, el vicepresidente, quizás algo así, ¿ya? Y él era un hombre muy, muy sabio. Y en Daniel podemos ver cómo él se comportaba. Y vemos en Daniel una persona que jamás claudicó ante las leyes que los distintos reyes del imperio babilónico persa dictaron en contra de. Los amigos fueron al horno de fuego, Daniel fue a los leones, y ninguno de ellos fue tocado y todos llegaron a viejos, ¿cierto? Siendo sabios y entendidos y asesores del rey, porque tenían una sabiduría que venía de lo alto. Pero ellos se mantuvieron fiel a lo que creían, y no porque salió un edicto real ahora que no se puede adorar a otro que no sea. Entonces dice, no, Daniel, como era su costumbre, fue a su habitación, abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. Y por eso él también fue acusado. ¿Fue una trampa? Sí. Pero él, aunque haya sido una trampa, él no fue ante Dios y decirle, Dios, fuiste injusto conmigo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pones estas pruebas? Tampoco fue donde el rey, que posiblemente haya sido muy cercano a él, muy amigo. Rey, ¿por qué firmaste esta cuestión si tú sabes que yo estoy orando a Dios y gracias a esas oraciones yo te puedo bendecir a ti y darte buenos consejos? No vemos en ninguna parte del libro de Daniel que él haya hecho algo semejante, sino que él sigue haciendo lo que tenía que hacer. Y el rey reconoce el poder de Dios y dice, el Dios en el cual tú crees te cuide del foso de los leones. Y así fue, y así fue. Y creemos en un Dios que cierra la boca a los leones. Creemos en un Dios que aún en el peor horno de fuego nos cuida, nos protege, y nos liberta. Es más, nos acompaña, porque eran 3 los amigos de Daniel, y cuando estaban dentro del horno vieron a 4 personas, y ahí estaba nuestro Señor cuidando y acompañando en el dolor a estos 3 amigos de Daniel. Dios nos acompaña en el dolor. Entonces hoy día dice, tienen por sublime lo que los hombres tienen por sublime. ¿Qué tienes tú por sublime? ¿Qué tienes tú por algo que es inamovible? ¿Qué tienes tú? Quizás eres como, diríamos un buen chileno, como duro de mollera, que no entiendes y sigues creyendo que las cosas tienen que hacerse a su modo. ¿Cómo administras tu economía? Te pregunto. ¿Tienes tú un concepto sublime de la economía? ¿Un concepto tuyo personal sublime? No, es que primero es la cuota, después el dividendo, después la comida, después las cosas ricas para los niños. No es cosas que se traumen porque este mes no les compraron algo. Ahí al último, bueno, y si me alcanza, tendría para ofrendar. Y si me sobra, tendría para diezmar. Y si me sobra, tendría para la iglesia. Hermano querido, eso es algo muy humano, y tenemos que sacarnos la forma de mayordomía que tenemos, que es muy terrenal y muy humana. Tenemos que tener una forma de mayordomía que venga de lo alto, en donde pongamos a Dios primero. Pongamos a Dios primero, porque todo lo demás, si Dios no está primero, para Dios, dice, es abominación. En la forma de criar, por ejemplo, con los permisos, por ejemplo, de verdad, pastor instruía y decía, hay cosas que no debiéramos hacer como padres y las estamos haciendo continuamente. Pero como yo pienso que debe ser así y como yo pienso que estoy en lo correcto, entonces no me muevo de ahí.
y no disciplino, y estamos criando verdaderos monstruos, ¿ya? Emperadores y emperatrices que van a gobernar el día de mañana. ¿Cómo esas personas podrían ser utilizadas por Dios si no reciben, si ellos, la autoridad que tienen en la casa no se comporta como tal y los complacen en todo? Y después se desilusionan de Dios porque Dios tampoco los complace desde su perspectiva humana en cómo Dios los debiera complacer. Estamos mal, hermanos queridos. Creo que honestamente debiéramos pensar e insertarnos, y quizás en ese dolor, quizás eso es un foso de los leones, quizás eso es un horno de fuego, pero nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y hay algo que tenemos que cambiar ahí. Cuando uno es sabio, ¿han hablado ustedes con personas que se creen sabias en su opinión? Es como que yo opino esto y lo que yo opino es lo real y de ahí nadie me mueve. Y hoy día creo que en distintas áreas, en distintos conceptos, es como es lo que yo pienso es lo correcto. Tengo un pensamiento sublime de lo que yo mismo creo. En 2 Corintios 10, 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Estamos buscando la aprobación de quién? ¿Estamos buscando la aprobación de un niño, de un hijo, de un vecino, de un hermano? ¿Estamos buscando la aprobación? Dice aquí, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. No eres aprobado tú si tú mismo te alabas. No eres aprobado tú si tú buscas la aprobación de otros. Cuando como líderes buscamos la aprobación de otros y buscamos nutrirnos, ya sea espiritual, emocionalmente de otros, cuando quien nos tiene que nutrir es Dios, dice, sino aquel a quien Dios alaba. Debemos buscar a que Dios nos alabe a nosotros, que Dios te diga, bien, estás criando bien, bien, estás administrando bien, bien, estás trabajando bien, bien, estás llevando la política bien, estás asesorando al alcalde de buena manera, bien, bien. Que Dios sea de una forma que nos alabe. Es impresionante la cantidad de veces que en Proverbios aparece esto de ser sabio en su propia opinión. Y voy a leerlos. Dice, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nuevamente, teme a Jehová, apártate del mal. El mal tiene que ver con todo lo que yo creo y que Dios no cree. 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Yo creo que mi camino es recto, en mi opinión. No si yo voy bien, no si yo creo bien, no si yo trabajo bien, no si yo administro bien, no si yo hago todo bien. 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. No si yo estoy en lo correcto, no si yo estoy haciendo el bien, porque yo estoy haciendo misericordia, porque en tu opinión, dice, pero Jehová pesa los espíritus. Jehová sabe cuál es la verdadera intención de tu corazón. En el 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nuevamente, después dice, 26:5, responda al necio como merece su necesidad para que no se estime sabio en su opinión. A veces tenemos que ser más duros con algunos, es decir, oye, no, porque estás siendo sabio en tu propia opinión. 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Imagínense lo que dice aquí. En su propia opinión, el perezoso es más sabio, la pereza. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Nos creemos ricos, volvemos a las riquezas. Nos creemos ricos. Yo tengo mucha riqueza en cómo criar. Yo tengo mucha riqueza en cómo administrar. Yo tengo mucha riqueza en cómo manejar. Yo tengo mucha riqueza en cómo impartir las leyes. Yo tengo mucha riqueza porque yo tengo experiencia en cómo llevarme en la política. Yo tengo experiencia en cómo tratar a adolescentes. Yo tengo experiencias. Termino con esto y dice en Lucas 16:14, el versículo justo anterior al que estábamos leyendo, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. La avaricia tiene que ver con que yo no quiero compartir y yo quiero más para mí y no más para los demás. Hermanos queridos, cuando yo me conduzco en los caminos que Dios
me está instruyendo. Cuando, aún a pesar de que yo opine distinto, voy y obedezco a Dios. Dios dice, vaya y hable con el hermano. Y a mí no me gusta, no quiero enfrentarme. Tuvimos una problemática tiempo atrás y que desde el momento que se me acercaron para contarme lo que estaba pasando, yo dije, aquí hay un malentendido y aquí están chocando las humanidades de las personas, nada más. Y por supuesto hay un plan diabólico para poder destruir también lo que queríamos hacer. Y cuando hablamos con una de las personas involucradas, digo, mira, ¿sabes qué? Se me acercaron estas personas, pasó tal y tal cosa. Y me dice, Marcel, no fue así. Mira, esta es la situación. Y me cuenta cómo fue. Y me dijo, y me dio miedo. Y por eso reaccioné de esa manera. Me dijo, pero si tú consideras que es prudente que vaya a pedir disculpas, lo voy a hacer. No tengo ningún problema. Cuando caminamos en los caminos del Señor, aunque creamos que los demás están sobreactuando, dice, aunque dependa de ustedes, aunque si depende de ustedes, está bien con los demás. Y aquí dependía y dijo, voy a ir y hablo con ellos y les pido disculpas, no hay ningún problema. Entonces dice, son avaros, porque quiero retener, yo me quiero quedar con todo, yo quiero saber cómo criar. Y Dios dice que más bien aventurado es dar que recibir. Cuando tú dejas de ser avaro, estás pensando en los demás. Cuando la Escritura dice que debemos corregir, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando yo le enseño a mi hijo la normalidad de cómo vivir el cristianismo, de cómo vivir a Cristo, cuando yo a mi hijo le enseño que está bien levantarse el domingo e ir al culto, cuando yo le enseño a mi hijo que está bien y que tiene que estar en la escuela dominical, cuando yo le digo a mi hijo que está bien y que hay que ayunar, lo conté el domingo pasado cuando prediqué, de igual manera decía, no puedo creer que una mamá prefería que yo le aceptara un dulce a su hija, aunque yo estuviera ayunando de azúcar, estábamos haciendo el ayuno de Daniel, le dije, no, yo no puedo, porque ella se podía ofender, porque yo no le estaba recibiendo un dulce. Digo, ¿y por qué no le instamos a esa niña a que para ella sea normal ayunar? Si ella tiene que aprender, y cuando las cosas son, es como cuando decimos, no, es que yo en mi casa siempre gritaron, en mi casa siempre fumaron, en mi casa, nuestros hijos debieran decir, en mi casa siempre fuimos a la iglesia, en mi casa siempre ayunamos, en mi casa siempre dimos las gracias por los alimentos, en mi casa siempre se oraba, en mi casa siempre cuando había un problema se buscaba a Dios. Y eso tiene que estar dentro de la normalidad, no dentro de lo excepcional. No debería ser excepcional que nuestros hijos nos piden orando, no debería ser excepcional que nuestros hijos nos piden ayunando, no debería ser excepcional. A nadie le debiera parecer raro, llegamos a la iglesia, no, lo que pasa es que estoy ayunando, listo. Es algo normal, debe ser normal que estemos orando, debe ser normal que estemos ayudándole al prójimo, porque eso es lo que Dios quiere. No seamos avaros, no retengamos para nosotros, sino que cuando yo obedezco a Dios, aunque me cueste a mí, yo diga, Señor, ok, me cuesta, pero yo quiero obedecerte. Entonces voy a administrar mis bienes de otra manera. Entonces me voy a comportar con mis jefes de otra manera, así como lo hacía Daniel. Entonces no voy a ser un negrero, un déspota. Te voy a seguir a ti, Señor. Te invito a que puedas compartir tus formas a las formas de Dios. Cuando tú actúas de la manera que Dios quiere, le estás haciendo un bien a la persona con la cual te estás relacionando, partiendo por nuestros hijos y por las personas más cercanas a nosotros. Hermano querido, déjeme terminar orando y que Dios le bendiga. Amado Dios, gracias por esta palabra que hemos compartido, Dios. Te pido que caiga esta palabra sobre buen terreno, sobre un corazón fértil, Señor, para que también pueda dar buenos frutos. Bendice a la hermandad que está en línea, Señor, y a todos los que vayan a escuchar esta palabra que hemos preparado. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Hermano, nos vemos en una próxima oportunidad.